El Tribunal Supremo toma declaración como testigos a Pilar Sánchez Acera y Francesc Vallès, dos nombres hasta ahora discretos en el engranaje gubernamental, pero que de repente han cobrado mucho protagonismo en esa investigación sobre la filtración del correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. En el caso de Álvaro García Ortiz, lo que parecía un episodio más del gobierno contra la política madrileña ha acabado por apuntar directamente a la Moncloa, en una trama que huele cada vez más a estrategia calculada con un objetivo claro: golpear a un adversario político a través de su pareja, o mejor dicho, a través de lo que hizo o dejó de hacer cuando ni siquiera lo era. Hace un año, el diario.es publicaba en exclusiva que la Fiscalía de Madrid había denunciado a Alberto González Amador por fraude fiscal. No pasaron ni 24 horas hasta que aquel documento, que debía ser confidencial, terminó convenientemente en los medios de comunicación, y desde entonces la pregunta que flota en el aire es cómo llegó hasta ahí y, sobre todo, quién movió los hilos para que lo hiciera. La investigación ha seguido el rastro del famoso correo que la defensa de González Amador envió a la Fiscalía, en el que reconocía haber cometido 2 delitos fiscales y mostraba su disposición a llegar a un acuerdo. Un email que no solo salió de la Fiscalía, sino que, según el juez, tuvo como destino Presidencia del Gobierno, donde se habrían realizado gestiones para asegurarse que terminara siendo publicado. Y es aquí donde entran en escena Sánchez Acera y Vallès, que deberán explicar qué papel jugaron en este trasiego informativo. Porque hasta ahora lo que sabemos es que Sánchez Acera se tomó la molestia de escribirle a Juan Lobato, el líder del Partido Socialista madrileño, instándole a hacer público el correo durante una sesión de control en la Asamblea de Madrid. El propio Lobato, consciente quizás del terreno pantanoso que pisaba, acudió al notario para dejar constancia de ese intercambio, de esos mensajes con Sánchez Acera. No es habitual, desde luego, ver a un político corriendo a protocolizar sus conversaciones de WhatsApp si todo ha sido tan normal y tan transparente, pero aquí hay muchas preguntas más que respuestas. El juez del Supremo ha dado un paso más, llamando a declarar a estos testigos después de que el pasado mes de enero concluyera que esa filtración del email del novio de Ayuso no fue un hecho espontáneo ni accidental, sino una jugada premeditada que tiene en el foco al máximo responsable de que se cumpla la ley en nuestro país, al fiscal general del Estado. Lo cierto es que si en un primer momento la lupa estaba sobre la Fiscalía, ese foco ahora ilumina el epicentro del poder, que no es otra cosa que el Palacio de la Moncloa. Se hace además mucho hincapié en que ambos acuden hoy como testigos. La razón es sencilla: como testigos tienen la obligación de decir la verdad. Otra cosa es que realmente la digan o que eludan hacerlo. No es un detalle menor que Pilar Sánchez Acera haya sido recientemente ascendida a número 2 del PSOE de Madrid por Óscar López, el que fuera, por cierto, su jefe en Moncloa y hoy líder de los socialistas madrileños. Por su parte, Francesc Vallès tuvo un destino bastante diferente. En un movimiento inesperado fue destituido como secretario de Estado de Comunicación y sustituido por Ion Antolín. Desde entonces poco más se supo de él, un relevo discreto, sin estridencias, pero que ahora cobra otro significado cuando su nombre vuelve a aparecer en esta investigación. Muy buenos días, arrancamos este día miércoles 12 de marzo aquí en Dando Caña, recordando que en el santoral del día de hoy celebramos San Maximiliano de Tebeste. Muchísimos asuntos encima de la mesa, no solo pendientes de lo que sucede hoy en el Tribunal Supremo con esas 2 declaraciones como testigos de Sánchez Acera y de Francesc Vallès, sino de todo lo que está sucediendo fuera de nuestro país, que son muchísimas cosas, empezando por esa tregua que Ucrania ha aceptado y que estamos a la espera de ver cuál es la posición de Rusia. Enseguida vamos a hablar de ello, pero antes saludamos a los invitados que nos acompañan esta mañana y comenzamos por don Julio Ariza. Muy buenos días. Muy buenos días, o muy buenas tardes o muy buenas noches, porque como dependiendo de donde nos vean. Es que tenemos espectadores en todo el mundo, así que para todos ellos un saludo enorme, un saludo muy grande, muy afectuoso, y luego para Mazón también otro saludo, porque hoy el ABC, querido Mazón, el periódico trampantojo de la derecha, te dice que tienes que irte ya. Ya, Mazón. Pues yo te digo que no te vayas, Mazón. Que quien tiene que irse ya es Sánchez, Teresa Rivera y Margarita Robles, que son los responsables más importantes, más claros, más graves
de las muertes en Valencia. Porque con su política nefasta desde el punto de vista de conservación de los barrancos, de los bosques, de los montes, con su política ecologista nefasta, han conseguido que todo lo que podía haberse liberado, limpiado, para evitar una riada, todas las medidas de previsión para evitar la catástrofe que se produjo, no las tomaron. Pero fíjense que eso no es de ahora. Es que estos señores que ahora van de no sé qué y que piden la dimisión de no sé quién, estos señores se cargaron el Plan Hidrológico Nacional, que estaba financiado por la Comunidad Europea. Un plan que habían aprobado por mayoría en el Congreso de los Diputados, que todas las comunidades autónomas habían dado el ok a aquel plan hidrológico. Llegó el señor Zapatero y lo primero que hizo, las primeras 24 horas, hizo una orden ejecutiva, como dicen ahora, y se fundió el plan hidrológico. De aquellos polvos estos lodos. Mazón no se puede ir mientras no se haya ido Sánchez, Teresa Rivera y Margarita Robles, que son los verdaderos responsables del desastre en vidas humanas que se produjo en Valencia. Continuamos con el comentario de Josep María Francas. ¿Qué tal? Pues muy buenos días. Pues a ver, yo es que me hizo gracia ayer una frase de Van der Pony, no sé si la habéis oído, que dice que ha acabado el tiempo de las ilusiones. Y entonces la pregunta que me hacía yo, ¿las ilusiones suyas o nuestras? La primera pregunta. Me temo que habla de nuestras ilusiones, ¿no? Y me sonaba una frase parecida a la de se acabó la fiesta del año 2007, cuando vino la crisis de las famosas hipotecas basura. A gente que no teníamos hipotecas basuras también se nos acabó, no sé exactamente qué fiesta. O cuando se nos acabó la vida social del 2019 por el virus que alguien había inoculado en el mundo y que se nos acababa la fiesta o la vida social al resto, ¿no? Y me da la sensación de que es importante que se acabe el tiempo, pero que se acabe el tiempo de otra cosa, ¿no? Primero, de las veleidades de esa dictadura que se llama Comisión Europea. Después, de los gastos ridículos en políticas sectarias como son las LGT, etcétera, etcétera. Después, las inversiones en políticas banales con dogmas ideológicos no basados en la ciencia, como puede ser todo el tema del Pacto Verde. Después, que se acaben también los gastos de burocracias absurdas en épocas de Internet. Que se acabe también la ilusión o la intromisión, en este caso, en la vida privada de los ciudadanos europeos. Que se acaben las decisiones no consultadas, como por ejemplo gastar 800.000 millones de euros ante el enemigo ruso, que parece que va a pactar una paz en nada, sin consultarnos a nadie. Y por último, que si se trata de enemigos, que se inviertan aquellos enemigos reales que ya han iniciado la guerra, que son en el caso de España-Marruecos, que nos está mandando, no sé si soldados o casi parecidos, continuamente a nuestras costas. Entonces, si se hace todo eso, el tiempo de sus ilusiones pueden haber acabado, pero habrán empezado el tiempo de las mías. Un aplauso para José María. Estos son los dos grandes asuntos de la mañana que te veo muy lúcido. Analizaremos en los próximos minutos. Se ve que hoy Julio también viene a dinamitar, no sabemos. Nos acompaña también en esta mesa son los torretnos. Bueno, Miguel Ángel Durán, muy buenos Hola, días, buenos ¿qué días? tal? Y también Juanma Bárcenas, un placer tenerle Hola, aquí. muy buenos días. Pues empezamos, si os parece, por lo más inmediato, que es lo que ha sucedido esta misma mañana en la sesión de control al Gobierno, en la que no ha estado el presidente Pedro Sánchez, ya que se iba de visita oficial a Finlandia. Sin embargo, ha sido María Jesús Montero la que ha asumido parte de todas las preguntas, muchas de ellas encaminadas, por supuesto, sobre ese pacto entre el Partido Socialista y Junts acerca de la cesión de la competencia migratoria a la Generalitat de Cataluña. Entre las cuestiones más destacadas, también Montero ha tenido que responder a varias interpelaciones del propio Partido Popular. De hecho, Cuca Gamarra le ha preguntado qué es lo que más van a ceder para poder seguir en el Gobierno. ¿De qué se ocupan ustedes? ¿En qué están? Pues ustedes están en lo de siempre, en la gresca diaria de un gobierno dividido que solo se une para sobrevivir en el poder al precio que sea, pagando lo que sea necesario siempre por los últimos 7 votos. Señora Gamarra, ¿ve usted este arco parlamentario? Eso es voluntad de la expresión de los ciudadanos de forma democrática, a través de las urnas,
en la que evidentemente lo que quieren es que el país avance. Y esto implica que lleguemos a acuerdos. Si todo esto es tan bueno, tan progresista, tan socialista, ¿por qué ustedes en el programa electoral llevaban todo lo contrario? ¿Sabe lo que le pasa, señora Gamarra? Que se les nota demasiado que la política que ha tenido este gobierno para normalizar la situación con Cataluña esté siendo un éxito. Señora Gamarra, y ese es el problema que tiene el Partido Popular. Por su parte, la vicepresidenta y segunda ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha tenido que responder a diferentes cuestiones que preguntaban por los protocolos de acoso sexual en las empresas. Esther Muñoz le ha espetado que desde el ámbito de Sumar se habían tapado los escándalos relacionados con Íñigo Errejón y también con Juan Carlos Monedero, a lo que Yolanda Díaz respondió que no iban a convertir la política en un lodazal y cargando duramente contra Alberto Núñez Feijóo, unos minutos que incluso han provocado el tremendo de Francina Armengol. Fíjese, cuando el señor Feijóo justifica la violencia machista porque un hombre tiene un mal divorcio, le está haciendo daño a usted. Un momento, señora vicepresidenta. Un momento, señora. Señores diputadas y diputados del Partido Popular, un día les haré una prueba. Escuchen los vídeos cuando habla un miembro del Gobierno y cuando hablan ustedes y vean el silencio y la capacidad de oír las cosas que tenemos. Le he escuchado este fin de semana. Por favor, oigo, eso... Por favor. Señores diputados y diputadas de todos los grupos parlamentarios, por favor, silencio. Guarden Tendremos que tener el pleno parado hasta que guarden la mínima educación para continuarlo. Bueno, ese pleno se ha parado apenas durante unos Pero ¿cómo minutos. puede tener la señora esta de las niñas tuteladas a las que prostituían y se negó a hacer ni siquiera una comisión de investigación? Esta señora que estaba a las 4 de la mañana en un bar que abrió para ella en pleno COVID mientras estaban todos los ciudadanos en sus casas, con el tema de las mascarillas, que está pringada hasta el tuétano. Prepara la querella. Pero fíjate que ha dicho una cosa muy buena, ¿eh? Cuando ha dicho que el bloque socialista no protesta, ha dicho tenemos. Es decir, ella se considera no presidenta del Congreso. No. Se considera representante del PSOE en la mesa. Vaya novedad. Y eso, sí, pero eso es un problema. Y actúa como tal porque así lo hemos visto en otras ocasiones. Con lo cual explica por qué actúa así y el error que tiene. Ella lo tiene asumido muy conscientemente. Sí, claro. Y sabe que es parte del grupo parlamentario socialista y además a las órdenes de Pedro Sánchez para lo que mande el señorito. Por tanto, está más que asumido. Creo que hay pocos españoles que duden que no es así. Empezando por los propios socialistas. Juanma, estamos teniendo un problema con tu micro. Vaya. Vamos a tratar de solucionarlo. Enseguida un compañero te lo mira para ver que todo esté correcto y para que en sus casas también puedan escucharnos. Bueno, lo que ha dicho es muy claro. Lo que ha dicho Juanma es que esta señora, nadie duda de que actúa como socialista en la mesa del Congreso. Exacto. Lo tiene asumido. Y no tiene autoridad, dice no tiene ninguna. Juanma. Juanma, no te escuchan. Puedes hablar, te escuchamos nosotros, pero en casa no. Miguel Ángel. No, de hecho, es que el propio presidente del Gobierno le da órdenes desde su escaño. Es decir, hemos visto en varias ocasiones cómo le recrimina que deje cierto tiempo a determinados parlamentarios y a otros no. A mí me aburre ciertamente pues el oír, porque escuchar no la escucho, a Marisú o a Yolanda Díaz. Yolanda Díaz sí que es cierto que me provoca a veces risa. O sea, es como un monologuista, un humorista, porque en ocasiones cuando le ponen un micrófono los periodistas, la verdad es que nos da algunas intervenciones pues que si uno llega a entender lo que dice, pues a mí me provoca, pues yo me río con ella, ¿no? En redes. Por lo demás, pues este tipo de sesiones sinceramente no es unos contra otros siempre y sin hablar de lo que nos interesaría a los españoles, que es... Pero podrían ahorrar, ¿eh? Podrían ahorrar este trago, porque escucharse ese nivel, que no es de primaria, o sea, es un nivel ya, en fin, lamentable. O sea, desde un punto de vista humano lamentable, profesionalmente inexplicable que esto pueda suceder y que esto, es que están
haciéndole un flaquísimo servicio a la democracia. Así es, y hasta cierto punto Y demuestra un poco parlamentarismo. un declive del sistema educativo español, porque tú comparas el nivel cultural de los diputados de la transición y los comparas con incluso Cuca Gamarra, que sinceramente provoca muy poco interés tampoco lo que ella manifieste, es que no hay sustancia. Bueno, lo que no se pueden perder, desde luego nadie, ninguno de nuestros espectadores, por supuesto, es tu canal de Telegram. Pues no, hombre, si se lo pierden ellos sabrán, pero estamos intentando con un grado de equilibrio y de moderación el mayor que podemos, dar la información más precisa, más objetiva sobre lo que está pasando a nivel internacional, que parece que en este momento, hombre, es un poco la clave de la información, porque afecta al final a los intereses de los españoles. Y si no, que les pregunten a los que a partir de ahora van a tener que pagar más impuestos y endeudarse más, porque ahora tenemos que hacer un ejército para defendernos de los rusos. Ahora vamos a ello. Ya. Que ya te estoy viendo. Mientras tanto, Julia Arizaltoro, que ya puede hablar, Juanma, porque creo que también quería comentar el asunto de Francina. Sí, lo que estaba diciendo antes y le contestaba a Francás es que a nadie sorprende que Francina sea una persona del Partido Socialista, ni le sorprende a los propios militantes del Partido Socialista que entienden que esa persona está ahí porque ha sido premiada por haber sido obediente a la disciplina del partido y especialmente a la disciplina de Pedro Sánchez. En el Partido Socialista Obrero Español nada se mueve sin la autorización y sin el beneplácito de Pedro Sánchez. Y esto es parte de la tropa. Además, esta es una persona que no me extraña que los diputados monten gresca mientras intervienen otros diputados en la tribuna de los oradores, porque es necesario que el presidente de las Cortes Españolas tenga autoridad suficiente como para imponerse. Ha habido otros, como sabemos, presidentes de las Cortes Españolas y del Parlamento socialistas, como Gregorio Peces Barba, pero en aquellos momentos existía una educación y existían unas formas que las imponía el respeto y la autoridad de quien ocupaba la presidencia. Es que las personas son las que hacen las instituciones. Y en este momento las instituciones del Estado español están absolutamente degradadas. Sí, pero a ver, yo es lo que decía Miguel Ángel. O sea, la ESO ha afectado, es evidente que ha afectado, y como ha afectado a todo el mundo, también ha afectado a los diputados. Pero en el caso de los diputados hay una cosa, que es que los escoge un partido. Con lo cual, si tuviera un criterio de selección más interesante de aquel que me va a hacer caso a pies juntillas, pues igual cogería otro vuelo el Parlamento. Porque, hombre, se supone que socialistas, populares, etcétera, en España hay gente inteligente. O sea, hay gente con carrera universitaria clara, con un pedigrí histórico de bien hacer en su profesión. Una trayectoria. Podrían cogerlos, ¿no? Para empezar eso. Segundo, la gresca en el Parlamento de los Diputados es tan histórica como Parlamento de los Diputados. De hecho, en Cataluña, recordará Julio que cuando alguien se pasaba un poco en el Pleno, se decía, este debe venir de Madrid, porque realmente cuando veías las sesiones del Congreso no tenían nada que ver. En Cataluña, en el momento que estábamos Julio y yo, ahí vamos, la educación primaba sobre todo. Después se fue rompiendo, pero al principio no. Entonces yo creo que esto tampoco... Y después sí que puede ser importante que la gente sepa que hay una serie de cargos en el mundo político y en la democracia que consustancialmente tienen que cambiar de registro mental cuando lo son. Por ejemplo, no se entiende un tribunal del Constitucional que sea de partido o partidista. No se entiende un presidente de gobierno que solo trabaje para los suyos, porque en teoría es presidente para todos, los que lo han votado y los que no. No se entiende un presidente del Senado que no sea de todos, y no se entiende un presidente del Congreso que no sea de todos. Y si no lo es, simplemente está fuera de sitio. Y con esto terminamos este debate y nos vamos con el asunto de Ucrania, porque en el día de ayer, después de una reunión de 8 horas en Arabia Saudí, Kiev aceptaba ese alto al fuego de unos 30 días con Moscú y acordaba con Washington concluir lo antes posible el pacto por el que se van a ceder parte de esa explotación de los recursos minerales bajo el suelo ucraniano.
Tras esta situación, You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. llega la paz, al menos por un tiempo y por una de las partes. Ucrania ha mostrado su disposición para aceptar la propuesta de Estados Unidos de un alto al fuego inmediato de 30 días, que puede ser extendido por las dos partes y que está sujeto a la conformidad de la Federación Rusa. Estados Unidos se comunicará con Rusia para asegurar que esta reciprocidad es la clave para la paz. Esto provoca que Trump levante la suspensión que había impuesto a Ucrania en cuanto al apoyo militar y de inteligencia. Una delegación estadounidense liderada por Marco Rubio, secretario de Estado, y Mark Walsh, secretario de Defensa, se ha reunido con una delegación ucraniana durante más de 8 horas en la ciudad saudí de Jeddah. El objetivo era reforzar las relaciones bilaterales y el encuentro ha terminado en acuerdo. Los ucranianos han dado pasos concretos y propuestas concretas, no solo aceptando nuestra propuesta para un alto al fuego, como podéis ver en nuestro comunicado conjunto, sino que también hemos entrado en detalles específicos sobre cómo va a acabar esta guerra y qué garantías van a tener para su seguridad y que prospere. Bien, ahora enviaremos esta oferta a los rusos y esperamos que digan que sí a la paz. La pelota está ahora en su tejado y lo que quiere el presidente es que la guerra acabe por encima de todo. Y creo que hoy Ucrania ha dado un gran paso adelante. Esperamos que los rusos hagan lo propio. El pacto también incluye la explotación de minerales en suelo ucraniano. Aún falta la firma para su ratificación final. Por su parte, Ucrania ha propuesto 3 puntos clave. Це тиша в небі, ракети, бомби, далекобійні, дрони і тиша на морі. І реальні заходи встановлення довіри до всієї цієї ситуації, в якій триває дипломатія. Тобто, передусім, це звільнення полонених, наших військових та цивільних, і повернення українських дітей, які були вивезені в Росію. Ahora falta la decisión de Rusia, que próximamente tomará postura sobre el pacto. Voy a hablar con Vladimir Putin, sí. Mirad, esa es otra cuestión. Se necesitan 2 para bailar un tango. Así que, con suerte, él también estará de acuerdo y, honestamente, creo que eso supondría el 75% del trabajo. El resto es hacer la documentación y los negocios y las tierras. Espero hablar con él esta semana. María Zaharova, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, ha confirmado que la posición de la Federación Rusa no se define en el extranjero debido a acuerdos o esfuerzos de algunas partes. La definición de la posición se da dentro de la Federación Rusa. Bueno, de hecho, es más, Ucrania se ha retirado del territorio de Kursk y parece ser que Rusia también lo que está pidiendo es conocer exactamente qué es lo que han firmado Estados Unidos y Ucrania antes de dar también antes de comunicar su postura ante este asunto. Sí, desde aquí debemos ser muy raros en este programa del Dando Caña, pero me parece que desde que empezó la guerra de Ucrania, bastantes voces, no todas porque no somos uniformes, pero bastantes voces de ese programa decían ¿dónde está quien habla de paz? Y cada vez que salía el alto comisario de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y lo único que hablaba de amenaza, nadie hablaba de paz. Ningún país habló de paz. Es más, pues resulta que en un momento determinado parece que Zelensky, pocos meses después de haber empezado la contienda, es decir, estaríamos hablando de 2 o 3 meses, estaba dispuesto en Estambul a firmar una paz cediendo. Lógicamente Rusia algo cedería. En aquel momento parece que la cesión era tan fácil como volver al inicio de la guerra de alguna manera. Es decir, que Ucrania se quedaba sin entrar en la OTAN, cosa que tiene todo el sentido común del mundo, de la misma manera que en su momento Kennedy no estuvo dispuesto a que Cuba fuera base de misiles rusos. Me parece que es bastante parecido. Y lo segundo que proponía Rusia en aquel momento, que estaba dispuesto a aceptar Ucrania, es que la zona donde hay mayoría rusa tuviera una autonomía, no sé si como la catalana o la aragonesa, eso ya no he llegado, pero un tipo de autonomía. Eso que parecía una cosa bastante razonable y que no alteraba nada el statu quo anterior a la guerra, eso fue impedido por Estados Unidos a través de un personajillo tan peculiar como Nocturno, que es Boris Johnson. Y todos los que nos dedicamos a decir lo de que la paz, etcétera, más yo me acuerdo que dije, y claramente fui pasado por la piedra por eso, decir, es que lo que es absurdo es plantearse que eso va a ocurrir dentro de 3 años, porque Ucrania no puede ganar a Rusia,
Eso no lo ganó ni Napoleón ni Hitler. Eso va a ocurrir dentro de 3 años, con la diferencia de que habrá miles de muertos en medio para llegar absolutamente a lo mismo. Bueno, pues el que sea responsable de eso por haberlo aconsejado, que apechugue con el muerto. En mi corazón o en mi alma no hay ningún cadáver de estos. Donald Trump se está convirtiendo en el peacemaker, en el pacificador, en el presidente norteamericano que no ha iniciado ninguna guerra, sino que acabó con una que había, la de Afganistán, y que en este caso va a acabar también con la guerra de Ucrania. Simplemente un alto el fuego de 30 días en donde se restablezca la situación ya es un motivo de fe y de esperanza en que acabe ese conflicto bélico que además está en el centro de Europa. Llevábamos muchos años en Europa sin tener guerras, desde la Segunda Guerra Mundial, tuvimos la de los Balcanes, pero sí, fue muy grave, efectivamente, pero quedó localizada en aquel punto. No tenía pinta de que pudiera desembocar una tercera guerra mundial. Y aquí, sin embargo, sí que tenía las visas de que podía pasar algo así, porque la administración Biden ha estado a favor de la guerra. El Partido Demócrata norteamericano es muy belicista. Y muchas veces se dice que la asociación del rifle está ligada a los republicanos, pero el armamentismo norteamericano está ligado al Partido Demócrata estadounidense. Y ahí hay una ligazón entre esas dos partes que tratan de que haya guerra, algún conflicto bélico donde se pueda vender armas. Hay un documental que hizo Steve Bannon cuando todavía era asesor de Trump, que se llama American Dharma, en donde él dice que en un momento determinado estaba como una especie de cancha de baloncesto con unas hijas suyas que allí practicaban el deporte, y de repente estaban los equipos de lo que utilizaban ellos para poder jugar, los raquetas, cosas, lo que había allí para el baloncesto y lo que tuvieran. Y de repente vio que ponía Made in Vietnam. ¿Para qué han tenido que morir tantos jóvenes norteamericanos para que al final estemos consumiendo productos vietnamitas? Y entonces convenció ya en aquel momento a Trump de que la política bélica exterior no era una buena noticia, no era una buena idea para los estadounidenses. Y yo creo que eso tiene que ver con algún tema que luego comentaremos, que es el tema de la OTAN. Miguel Ángel. Bien, yo la lección que extraigo de lo que está ocurriendo es que tenemos una Unión Europea y un continente europeo que, en primer lugar, respecto de la Comisión Europea, yo pienso que no está defendiendo ni ha defendido prácticamente nunca, ni menos en los últimos años, en relación con este asunto, a los europeos. ¿Por qué lo digo? Porque la postura de la Unión Europea desde que se inicia este conflicto ha sido provocar, acusar, enviar dinero de los europeos a esta guerra, y yo no he visto propuesta alguna razonable en lo que consiste una guerra por parte de la Unión Europea para acabar con este conflicto. Ha tenido que llegar un norteamericano como Trump para decir, esto se ha acabado. Y solo en ese momento es cuando la Unión Europea se da cuenta de que no pinta nada y de que tienen que contar con la Unión Europea, y convierte a Trump en un enemigo de Europa. Oiga, y ahora, sobre todo, de lo que no me fío en absoluto es de la Comisión Europea, puesto que, no sé si recordaréis que en septiembre del 2024 Draghi realizó un informe sobre la dramática falta de competitividad de la economía europea, y en ese informe indicaba a la Unión Europea que era necesario realizar un esfuerzo de 800.000 millones de euros por ejercicio para invertirlos en investigación y desarrollo, para intentar que Europa saliera de este atolladero y de la falta de competitividad que tenía. Ahora la Unión Europea dice, parece ser que ahora descubren que existe un peligro y que tienen que defenderse y tiene que armarse Europa. Y coincide el importe que pretenden invertir en esos 800.000 millones de euros. La pregunta es, ¿800.000 millones de euros en armar Europa, pero comprando el armamento a Estados Unidos? Es decir,
no vamos a fabricar armamento porque no somos capaces, porque no tenemos industria armamentística, y ahora ese dinero lo vamos a utilizar en comprar armamento a Estados Unidos. ¿Pero estamos locos? Enseguida, la opinión de Julio Ariza, pero después de una breve pausa de publicidad. Estoy censurado en esta casa. 7 millones de personas viven en nuestro país con artrosis, una enfermedad degenerativa que va desgastando el cartílago de las articulaciones, produciendo dolor e inflamación. Aunque es una patología que no tiene cura, existen 3 tratamientos muy novedosos para tratar sobre todo el dolor que es tan incapacitante. Uno de ellos son los guantes de Relax Quanti Nanotex. En sesiones de 20 minutos ofrece los tratamientos más innovadores recomendados por los reumatólogos para las personas con artrosis de manos sin tener que moveros de casa. Para los que lo tenéis localizada en la rodilla, la solución es la rodillera, que utiliza ondas de radiofrecuencia que genera el calor y disminuye el dolor, permitiendo recuperar la movilidad. Y por último, este cinturón para aliviar el dolor en la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. No lo dudes, llama al 900-730-122 y di adiós al dolor de manos, rodilla y ahora también de la zona lumbar. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, pasan 4 minutos de las 12:30 del mediodía, las 11:30 en Canarias. Ayer, lo recordarán, fue martes, Consejo de Ministros. Vamos a tratar de analizar qué es lo que hizo el Gobierno y cuáles fueron los principales agraciados con Pablo Cambronero. Pablo, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, preguntarte por esos acuerdos, reales decretos que te llaman la atención en el día de ayer, tal y como cuentas siempre a través de tus redes sociales. Ayer incluso había una formación LGTBI que tenía un coste de unos 90.000 euros. Pues sí, parece que, bueno, como todos los martes, el Consejo de Ministros pues celebra su sección magnánima con este gobierno súper, bueno, iba a decir superdotado, no vamos a ir por ahí, es un gobierno superpoblado más bien, más que superdotado. Y bueno, pues este gobierno, pues como siempre, hace una rueda de prensa justo después de terminar ese Consejo de Ministros y en esa rueda de prensa pues alude a las cosas que ellos creen que tienen más popularidad y ocultan otras muchas que sí que se publican en la página web de Moncloa y que nosotros analizamos martes tras martes. Pues como decías muy bien, pues tenemos una partida de casi 90.000 euros que para personal LGTBIQ, logaritmo neperiano de X+, que se va por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que parece que quiere gastar este dinero en incluir a estas personas en los regímenes laborales, como si no estuvieran ya incluidos. Pero bueno, o sea que se puede decir que en el Consejo de Ministros es maricón el último. Bueno, eso sería resumirlo demasiado bien. Ya. No, era por enviar una foto. No, claro, el asunto es complicado. El asunto es que, bueno, vamos contribuyendo periódicamente con contribuciones voluntarias. Cuidado, este es el formato jurídico, contribución voluntarias a la OIT para este menester o este programa, que luego cuando entramos en la OIT vemos que ese dinero tampoco sabemos muy bien ni a dónde va ni a quiénes, porque realmente después se queda todo en el programa y no se concretan absolutamente nada, salvo subvenciones determinadas a determinadas ONGs que hacen una dependencia total y absoluta de este tipo de ayudas y funcionan gracias a ellas. Lo que está claro es que no benefician absolutamente a nadie y esto está ya más que comprobado, no lo digo yo, se lo dicen también las cifras. Y bueno, pues en ese orden de cosas podemos seguir desmenuzándolo. Hubo un acuerdo muy curioso de $10 millones estadounidenses que se iba a un fondo de inversión con cargo al FONPRODE nuestro, que depende de USAID, es decir, de cooperación internacional. Pues $10 millones estadounidenses fueron a este fondo dedicado, parece ser, a asuntos y cuestiones climáticas de todo tipo. Hay una cantidad de palabras que de verdad que yo no había escuchado en mi vida en este fondo que es que me saturó. Lo publiqué tal cual, lo copié de la resolución y lo publiqué tal cual en X porque creo que es digno de mención que se lean cada una de esas cuestiones en cuanto a economía circular, agroturismo, climático, sostenible y con enfoque de género. Bueno, es que está todo.
pero bueno, que al final van 10 millones de dólares estadounidenses para Iberoamérica y para el Caribe, para supuestamente pues todo lo que tiene que ver con los asuntos climáticos, que es un pozo sin fondo por lo que estamos viendo. Luego tenemos otra cosa que me resultó muy llamativa, muy curiosa y creo que muy importante y que ha pasado muy desapercibida en este Consejo de Ministros. Hablamos de que el Gobierno aprobó un Real Decreto ayer en el Consejo de Ministros por el que parece que la cooperación internacional al desarrollo se multiplica. ¿Y qué quiere decir esto? Pues básicamente que van a ampliar el rango de las ayudas y las subvenciones que va a otorgar la AECID española. Todo parece indicar que es una política derivada también de algunos países europeos, los más buquistas, vamos a decirlo así, y desgraciadamente vivimos en uno, que habla de que vamos a suplir todo lo que USAID ha dejado o va a dejar de entregar. Hablamos de un 80% de las ayudas, es lo que Donald Trump en Estados Unidos va a dejar de repartir en la USAID, habiendo comprobado que muchas de estas ayudas van a donde van y no es precisamente a la cooperación al desarrollo, pues nosotros parece que hemos generado un Real Decreto, lo ha generado el Gobierno, no nosotros, evidentemente, lo ha hecho en nuestro nombre, para ampliar las ayudas y las subvenciones, incluso las capacidades que AECID ya tiene, que no son pocas y que hemos analizado y seguimos analizando a día de hoy. Esto es muy importante porque hablamos de mucho dinero público y hablamos de que vamos a tener que llevar un control férreo y al día de todo lo que va a ir repartiendo este gobierno. Por lo tanto, bueno, vamos a estar ahí y vamos a seguir controlándolo día a día y publicándolo para que la gente sepa en qué nos gastamos los dineros, o mejor dicho, en qué se gasta el dinero este gobierno. Luego, en los capítulos tradicionales del Consejo de Ministros, lo hago un resumen muy rápido porque tampoco quiero quitaros mucho tiempo, pero termina casi siempre todos con los nombramientos. Cada martes hay nombramientos nuevos. En este martes le ha tocado a la cúpula del Consejo Nuclear de Seguridad Nacional, de Seguridad Nuclear, que la ha renovado con su presidente y varios vocales. Le ha tocado también al Ministerio de Transformación Digital con un nuevo alto cargo o alta carga, más bien alta carga, creo que es mujer. Y le ha tocado al Ministerio de Presidencia también, que ha colocado a varias personas. Y luego, para terminar, pues parece que hay una nueva persona que ha ido dirigida directamente por designación digital del Gobierno al CIS de Tezanos. Una señora que creo que tiene el cargo de secretaria general técnica, creo, o secretaria o directora general, no lo recuerdo exactamente. ¿Se llama Jessica? ¿Jessica de nombre o no? Nicole. Bueno, es hasta posible. Lo peor de todo esto es que es hasta posible. Pero sí, en el capítulo de nombramientos es cierto que el Consejo de Ministros en la Moncloa publica una breve reseña de lo que es los datos, vamos a decir, curriculares de todas estas personas, pero si intentamos averiguar más, averiguamos siempre muchas más cosas de las que pone ahí en cuanto a sus vinculaciones políticas, que es evidente que las tienen y si no, no estarían donde están y siendo nombrados por lo que están siendo nombrados. Hablamos de personas que van a cobrar más de 100.000 euros al año en cada uno de sus puestos. Por lo tanto, es importante que la gente lo sepa con nombres y apellidos, puesto que son públicos. Pablo, yo estaba almorzando ayer en una pequeña tasca que la llevan el padre, la madre, una hija, y contratan 2, 3 personas pues para los trabajos propios de una... Está siempre llena, por cierto. O sea, tiene mucho éxito porque hacen las cosas tan bien que la gente les reconoce esa calidad y tal. Ellos están allí, se levantan a las 5:30 de la mañana, están a las 7 en el restaurante preparando los menús, tal, yendo a comprar a Mercamadrid lo que les hace falta, y a las 9 de la noche todavía están cerrando el chiringuito, el bar. Y hablando con ellos me decían que ya no, que llega un momento en que no pueden más. Dicen, mira, cuando conseguimos equilibrar las cuentas a final de mes y ganar 10 euros, nos viene un inspector a medir la distancia que hay entre el alféizar y el extintor y nos dice que tenemos una multa de 600 euros o de 300. Y cuando no, viene un nuevo impuesto porque nos han subido el impuesto de las basuras, el IBI o no sé qué. Dice, es para tirar la toalla. Y cuando te das cuenta que con ese dinero que a nosotros nos cuesta a veces trabajar, porque ahora han reducido la jornada, ¿no? Pero esta gente está de 6 de la mañana a 9 de la noche. Entonces, cuando te das cuenta que realmente hay 2 velocidades, o sea, hay 2 sociedades, hay 2 formas de entender el mundo.
y que los que mandan están en una y se están llevando todo el esfuerzo, todo el sudor, todo el trabajo, toda la fatiga de la otra parte de la sociedad. Entonces, cuando comprendes eso, te irrita, a mí por lo menos me irrita mucho. Cuando además, una vez comprendido eso, te vienen y te dicen que ahora tenemos que gastarnos 800.000 millones de euros en montar un ejército, y te lees la Agenda 2030, que es lo que nos habían vendido hasta antes de ayer, y buscas la palabra ejército, la palabra armas, la palabra tal, no existe en esa agenda. Resulta que esa agenda era lo sostenible, la paz, la fraternidad, acabar con el hambre en el mundo, acabar con todas las desigualdades y tal. Pero ahora hay que dedicar 800.000 millones a todo lo contrario. Entonces, chico, nosotros yo creo que también vamos a cerrar esto, porque, no sé, Pablo, ¿cómo lo ves tú? No, por Dios, no hagáis esto ahora. No, es bueno que menciones además con tanto acierto a la gente que lo está dando todo día a día para mantener un negocio vivo, para ofrecer un servicio que al final son servicios públicos también, pero que al ser privados pues están absolutamente machacados. Y toda esta gente, bueno, no digo que yo represente en modo alguno a esa gente, no tengo esa suerte ni tengo esa capacidad, pero sí que de mi etapa como diputado me quedó todo el contacto con personas de ese tipo, es decir, con la sociedad, que como no tenían acceso a otros diputados, porque desgraciadamente tienen su burocracia, pues accedían a mí por ser un poquito, a ver, hablo de mucha gente la que accedió a mí, pero evidentemente no la suficiente como para yo considerarme su representante, pero accedían y me contaban sus problemas, que por qué pagamos tantos impuestos, dígame en qué se va tanto dinero, dígame en qué, porque esto de sanidad, de educación, carreteras, vale muy bien, pero es que es muchísimo dinero y que el gobierno es gigantesco. Entonces, bueno, dígame a nivel estatal en qué se va este dinero, intente controlarlo y explíquenoslo de la mejor manera que pueda saber. Pues es un poquito lo que hemos venido haciendo hasta el día de hoy y lo que vamos a continuar haciendo mientras nos dejen, y aunque no nos dejen, creo que también lo haremos. Por lo tanto, por Dios, no me cierres este canal, no me cierres este canal. Que esperemos que no, Pablo. Una última pregunta rápida de Miguel Ángel Durán. No, es muy sencilla, es que en relación con ese montante económico que se ha aprobado en el día de ayer sobre ayuda al exterior y todos estos fondos, don Pablo, usted ha leído bien la letra pequeña. No habrán nombrado a José Luis Ábalos como gestor de esos fondos, ¿no? Porque eso es lo que nos daría garantías de que ese dinero está bien empleado, ¿no? Bueno, eso nos daría garantías de saber exactamente en qué se va a gastar, que es algo que no sabemos. Ahí está. Es algo que no sabemos nunca y es lo que llevo intentando investigar durante muchos meses e incluso años, le diría. Y sí que es cierto que están intentando ocultar, y lo digo así abiertamente, el destino real de ese dinero en nombres grandilocuentes en inglés, casi siempre. En este caso es un fondo que viene con su nombre en inglés, que va también a través del FONPRO, de que forma parte de la EFID, como ya he dicho antes, y que es una inversión directamente en un fondo que se dedica a Dios sepa qué. Pero claro, como lo revisten de legalidad, porque el fondo en sí existe y se dedica a lo que se dedique, no sabemos en qué se concreta cada euro, por lo tanto, el campo de acción que puede tener puede ser infinito o puede ser nulo, no lo sabemos. No sabemos qué bolsillos estamos llenando con la cooperación internacional al desarrollo. Los norteamericanos, los estadounidenses están empezando a saber en qué iba y, de hecho, fíjese que han suspendido el 80% de su ayuda hacia el extranjero. Es muy curioso que hayan suspendido aleatoriamente, no aleatoriamente, sino tras una auditoría hecha en tiempo récord, la han suspendido. Nosotros hemos tardado algunos meses más, no tenemos los medios de Elon Musk, pero hemos conseguido identificar muchísimas partidas que no tienen un reflejo claro en ningún proyecto concreto. Y bueno, eso, amén de las posibles responsabilidades penales que pudiera acarrear y que debería acarrear, cosa que ya deberíamos empezar a plantear, pues también debería hacer reaccionar a la ciudadanía a la que lleguemos, para decir, demonios, que estoy pagando cada vez más impuestos, que la cesta de la compra está imposible y que hay muchísimo gasto que podríamos evitar, sobre todo ahora que se nos está exigiendo un esfuerzo económico especial en defensa, contrario a lo que hemos venido haciendo, como muy bien ha dicho don Julio. Es una cosa alucinante, es una cosa de... ¿Sí? No, solo un comentario a Pablo, que tenga un poco cuidado al expresar ciertas expresiones, como por ejemplo alta carga. Yo creo que ni Leire Pajín, ni el más wokista de todos sería capaz de decir eso, porque
que una mujer sea una carga, eso no lo dicen ni los wokistas. Bueno, es un lenguaje inclusivo, simplemente, no hay Pero en más. este caso te puede acarrear problemas de odio o cosas parecidas. Pablo Cambronero, muchísimas gracias por entrar con nosotros en directo y sobre todo por ese trabajo que estáis haciendo, que es muy necesario, desde luego. Un abrazo. Muchísimas gracias y por Dios no me cerréis este canal, tenéis que hacerlo crecer. Esperemos que no, desde luego. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Veamos ahora Muchas esas gracias. novedades que hay en el debate de gasto en defensa, porque Pedro Sánchez parece que en el día de ayer acordó con Yolanda Díaz que esta cuestión en ningún caso iba a pisar el Congreso de los Diputados. Tensión entre los socios de gobierno. El presidente Pedro Sánchez necesita apoyos para aumentar su gasto en defensa, pero no parece acercar posturas con Sumar, su socio de coalición. Por eso ha mantenido un encuentro con Yolanda Díaz tras el Consejo de Ministros. En esta reunión, el jefe del Ejecutivo ha garantizado a su vicepresidenta que acelerar el ritmo de la inversión en defensa no supondrá recortes en el gasto social, algo que preocupaba especialmente a los partidos de coalición. Más allá de este compromiso, no ha habido acuerdos. Tampoco se ha concretado de qué manera se aumentará ese gasto. Desde Moncloa aseguran que sí existe una posición común en el Gobierno. Sí que les puedo trasladar que hay una posición común por parte de este Gobierno. Una posición común, según la portavoz del Gobierno, que choca con el pacto de todos los partidos de Sumar, que rechaza cualquier aumento del gasto militar. Cuando se abre camino esta solución pacífica y dialogada es precisamente cuando la Unión Europea se empeña en continuar la guerra y en destinar más recursos a la carrera armamentista. En cuanto al posible acuerdo con el Partido Popular, Compromís ha amenazado con retirar su apoyo al Gobierno. No estamos a favor ni estamos de acuerdo en incrementar el gasto militar. No queremos formar parte de esta carrera armamentística, ni de una economía de guerra, ni de todo el lenguaje belicista que está ganando el contexto en toda la agenda pública. La cita del presidente del Gobierno con Núñez Feijóo será este jueves. Su última petición, que la reunión no se celebre en la Moncloa, sino en la sede del PSOE o en el Congreso, y que acuda Yolanda Díaz para conocer la posición conjunta del Gobierno. Bueno, parece que finalmente el Partido Popular sí que va a forzar una votación en la Cámara Baja para que todo el mundo quede retratado de lo que busca o no busca o de lo que realmente quiere, efectivamente, en lo que a gasto en defensa se refiere. Le doy la palabra al resto y luego a Julio, que hoy ya ha mostrado su opinión en esto. Sí. No, a ver, lo importante no es que se debata en el Parlamento, que creo que es absolutamente obligatorio. Sí. Con lo cual, que fuerce el PP, que se haga lo normal, me parece bien. Pero lo interesante es saber qué hará el PP, porque como vote a favor, pues le ha dado a Sánchez un balón de oxígeno que no merece. Y como expliqué el otro día, no es muy difícil explicar por qué el PP vote en contra de esa propuesta. Simplemente porque dejar que sobreviva un gobierno en España que está dividido con ese tema no augura nada bueno para la actuación de España en la propia Unión Europea. Con lo cual lo mismo que si Yolanda Díaz vota a favor. Franqui, ¿cómo va a votar Junts, que acaba de pedir 26.000 Mossos para Cataluña? ¿Cómo va a votar hacer un ejército español más fuerte? Pero no. ¿Cómo votan eso? Pues pueden votar. ¿Y los de Bildu? ¿Van a votar que sí? En teoría. Hacer un ejército español más fuerte. En teoría, igual no, hacer un cuerpo especial catalán y vasco. No, sí, bueno, pero es que tiene trampa. Por eso el porque PP es el que tiene que votar. Lo que hablan es de aumentar los gastos en seguridad. Y cuando se habla de aumentar en gastos de seguridad no quiere decir que sea en el ejército precisamente, sino que puede ser en otro tipo de cuestiones como, por ejemplo, no sé cuántos cientos de millones en inteligencia artificial, que sí, puede ser utilizada para usos militares, por supuesto, pero también en la vida civil. Por tanto, hay un compromiso para 2029 que parece que se va a adelantar de que el 2% del PIB nacional sea destinado a defensa y se va a camuflar de muchas formas. De todas formas, lo que ocurre también es que es un regalo envenenado para el Partido Popular, por la siguiente razón. Porque las personas de derechas, en principio, parece que piensan que el Estado se debería basar fundamentalmente en tres cosas. Una, defensa interior, que es decir, cuerpos y fuerzas de seguridad para mantener el orden interno en la nación, defensa exterior y justicia. Esos son los elementos esenciales del Estado, en lo que cualquier conservador estaría de acuerdo
en que el Estado invirtiera dinero. En las otras cosas ya es más discutible y ahí la izquierda sí que piensa que se tiene que gastar dinero en asuntos sociales, subvenciones, en dar incluso ayuda exterior, hacer una especie de USAID española para afuera, de fondos de cooperación, esto que hemos visto antes de la OIT, todas estas cosas entran dentro del dinero que se puede gastar desde la concepción izquierdista, pero desde la derechista el ejército es uno de los palos donde se tiene que gastar dinero porque forma parte de la esencia de un Estado. ¿Para qué sirve un Estado si no sirve para defender a los propios ciudadanos de ataques exteriores? Lo que ocurre es que esto se tendría que haber hecho siempre. Tendría que haber habido un ejército fuerte siempre para que la soberanía nacional esté garantizada, que no dependa de fuerzas extranjeras. Sin embargo, lo que se ha hecho durante muchos años, desde la Segunda Guerra Mundial por parte de los países europeos, ha sido dejar todo eso en manos de los Estados Unidos, que el tío Sam nos salve. Y ahora va y resulta que el tío Sam dice que no quiere meterse en conflictos extranjeros y no quiere salvarle a nadie de sus ataques propios dentro de su propio territorio, o como dicen que Eurasia, que es el lugar donde se desencadenan los conflictos mundiales. Miguel Ángel. En relación con la postura del PP, es cierto que lo va a tener muy complicado, pero lo que yo no entiendo es, primero, cuánto dinero es el que quieren destinar y, en segundo lugar, en qué lo van a invertir o lo van a gastar. O sea, sin esas dos premisas, yo no voto en absoluto nada que proponga este gobierno. Y es más, incluso si me establecen el cuánto y en qué, ¿quién lo va a gastar? Porque con estos tipos son capaces de meter no yesis, ni cols, yesics, todas las que tengan los nombres más apropiados para las prácticas que tienen en ese gobierno. Y por otra parte, algo que no va a hacer el PP en absoluto es, usted como gobierno quiere que ampliemos el gasto militar, bien, perfecto, pero usted me mantiene la frontera sur de España en condiciones. Y aquí no entra nadie que no entre con sus papelitos. Pero eso, ¿alguien tiene alguna esperanza en que el PP... No, y te has dejado una cosa. ¿Mira eso? ¿De dónde lo saca? Bueno, eso no hay problema, porque aquí todos los gobiernos, tanto PP como PSOE, nos endeudarán hasta las cejas. Pues eso es lo que no hay que dejar hacerle. Hay que decir que de dónde lo saca. Yo es que estoy asombrado, ¿no? Porque parecía que no había izquierda ya, porque nadie hablaba de paz. El no a la guerra, aquellos pancartas que las tenían, deben tenerlas guardadas todavía en los almacenes de la UGT o de las ONGs. Sí, junto con las mascarillas. Ya, todo eso lo tienen allí y no ha salido a la calle, ¿no? Parecía que la izquierda había desaparecido. La derecha, por supuesto, como dices tú, los conservadores también han mantenido un discretísimo silencio, fruto de que ha habido una unanimidad mediática en decir cuál era el relato. O sea, es este. Y como le pongas un matiz, estás fuera. O sea, fuera. O sea, pero fuera a patadas. Entonces, bueno, ahora parece que ya... Oye, como en un gobierno tan Frankenstein como el que tenemos, hay muchas sensibilidades y muchas formas de ver el mundo y mucha tal. Veremos cómo son capaces de vender a todos esos Frankenstein el tema del armamento, porque aquí de lo que se trata es de comprar más tanques o más carros de combate, de comprar más fusiles, de fabricarlos si es preciso, de tener más submarinos, de tener quizás alguna base militar de la OTAN, no sé qué, aunque parece que una de las que tenemos se puede ir a Marruecos. Pero bueno, en cualquier caso se trata de gastar dinero en cosas que desde luego no van a beneficiar a corto plazo el progreso y la salud y la riqueza de nuestros conciudadanos, ni siquiera la seguridad, porque nadie está diciendo, oye, vamos a hacer un ejército mucho más potente, con mejor armamento, sobre todo con mejor informática, porque al final los ejércitos dentro de 10 años van a responder fundamentalmente a la capacidad de computación, a la capacidad técnica, digamos, con inteligencia artificial, de parar incluso al adversario antes de que te envíe el cohete, porque tú seas mucho más potente que él en el tema informático. Bueno, pues todo eso es lo que en este momento nadie es capaz ni de responder ni de plantear, porque
en 24 horas salieron así con el dedo y dijeron, ¿cuánto? En los próximos cuántos años, ¿cuánto? ¿700.000, 900.000? 800.000, venga, 800.000. Es todo absolutamente... El 2% del PIB español son más o menos 30.000 millones. Bueno, ¿de dónde va a sacar un Estado que ya está endeudado en 1,5 billones? ¿Qué tenemos? ¿Que seguir pidiendo dinero? ¿A cuánto? Porque hoy lo estamos pagando al 0,75 o el bono alemán a 10 años se hundió el otro día. Ya está. Está en unos niveles que Alemania ya no puede endeudarse mucho más. Europa igual. Y enviar, claro, el proceso inflacionista que se puede generar en esta situación puede ser más grave que lo que estamos intentando evitar. Lo que ya no tenemos es tiempo, luego le doy la palabra a Juanma Bárcenas, antes pausa para la publicidad, que ya estamos fuera. 13:03 de la tarde y como siempre hasta ahora, las crónicas de manicomio de Gabriel Serrano. Gabi, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. Cuidado conductores, porque esta expresión de mejor solo que mal acompañado para la DGT no le vale, porque ahora las personas, los ciudadanos, los conductores no van a poder ir solos en su vehículo privado y personal, porque ahora mismo la Dirección General de Tráfico está estudiando valorar si facilitar que los coches vayan más de un ocupante. Es decir, lo que quiere hacer es reducir que haya coches en las carreteras, y lo que están buscando es fomentar el uso compartido del coche y disminuir la congestión pues, en las diferentes carreteras. El director de la DGT, Pere Navarro, como van a ver en sus pantallas, dice que, bueno, quiere abrir un poco el debate sobre este tema y dice que el futuro será compartido o no será, y que hay que meter a 2 personas en cada vehículo para que los usuarios que se desplacen en coche ocupen al menos 2 plazas. Y también ha dicho que a estas alturas del siglo XXI no debería ser imposible para lograr la mitad de los vehículos, la mitad de consumo de combustible y la mitad de emisiones. Es decir, si usted trabaja en Parla y su mujer es en San Sebastián de los Reyes, por ejemplo, pues tiene que ir acompañado a Parla, coger el coche y pues suba a alguien que encuentre por la calle hasta San Sebastián de los Reyes. Es decir, que usted no va a poder ir solo en el vehículo, al menos es lo que pretende ahora mismo la DGT. Igual que si quiere ir a comprar el pan, que lo quiere comprar porque el pan de Cobeña es muy bueno, Alba, pues no tiene que ir siempre acompañado, ya que no puede ir viajar solo, y esto es lo que están estudiando. Y esta medida lo que quiere seguir es un poco la línea en Francia, que en Francia ya llevan varios años impulsando que los vehículos siempre vaya más de un ocupante, y lo que hacen, por ejemplo, en París han habilitado un carril específico en la autopista que se va a reservar para los coches de más de un ocupante. Es decir, si usted va solo, se va a comer más atasco que no. Y eso además, ya ocurre aquí en el Busbao. Sí, pero no todo el mundo puede utilizarlo. En el Bao solo lo puedes usar si vais varios. Y en Barcelona, claro, si vais varios. Y en caso de que haya atasco. No siempre puedes utilizar el Busbao, porque multa. Y de hecho, en París lo que están haciendo aquí es que van a empezar a multar. Aquí sí se puede, ¿eh? Aquí o está abierto o no está abierto. Y si está abierto... Y muchas veces te dejan usarlo alegremente con uno. Sí. A veces pone acceso Busbao libre. Sí, pero eso en operaciones retorno, operaciones salida. Depende de la congestión de la propia carretera. Claro, no siempre. Y nunca cerrado, lo que está cerrado es la dirección, o el sentido. Porque si toca salir de Madrid, está cerrado para entrar en Madrid, porque es el mismo que se usa para los dos. Pero eso no tiene nada que ver eso con que te prohíban ir con una persona solo, ¿eh? Hombre, es que... Eso es facilitar al que va con 2, pero no prohibir al que va con 1. Porque ¿qué motivos aduce este señor? No, además de tocar uno. Pero eso los gallegos lo tenéis claro, ¿eh? No hay nada como uno solo llevándose bien. Miguel Ángel. Tengo la solución, al menos para Cataluña. Un muñeco hinchable con la cara de Puigdemont y la policía en Cataluña no te para. Eso está claro, ¿no? La policía no te para con Puigdemont al lado. Si es Puigdemont, la policía no te para. Pues perdona, Miguel Ángel, pero tienes toda la razón. Claro. Pero cuidado, Miguel Ángel, porque si quieren seguir la misma línea de Francia, en París lo que hacen es radares térmicos, que hay mucha gente que le ha intentado pues, suplantar a esa persona con maniquís. Aquí. Entonces, si en ese caso... Pero no tienen la cara de Puigdemont. La primera idea que Miguel Ángel trata de transmitir es que el que tenga una fregona que no la tire. Pero puede haber maniquís térmicos. Es verdad. Los pones un poco más calentitos y ya puedes llevarlo. Todo se inventará. Yo también llevaba un fular, el director de la Dirección General, ¿no? Yo creo que es que se le aprietan demasiado. Y eso provoca que no le fluyen la sangre suficiente. Anoxia, ¿Cuántos años lleva este señor ocupando este puesto? Y lo que tiene que inventar para seguir estando.
Que si no, dirían, no, usted ya está caducado. Se lleva ya no sé cuántos tiempos. Él es anterior a cuando se establecieron los puntos. Yo creo que hay cargos que... Él estableció los si puntos. se estuvieran... Claro, por eso estaba de antes. Yo creo que si estuviesen calladitos y no hicieran nada, ya valdría. Sí. Pero en cuanto se ponen a pensar cositas de este tipo, es increíble. O sea, le dieron premios. Yo he pagado un vehículo y me han cobrado mis impuestos. Y ahora, porque le da la gana a cualquier político, ¿me van a prohibir utilizarlo como les dé la gana a ellos? Oye. No, pero se quiere castigar al coche. Porque piensan que el coche es malo, como si dentro no fueran personas. Es decir, es que están las personas y los coches. Como si los coches fueran utilizados caprichosamente, porque alguien no tiene que ir a trabajar, no tiene que ir a ver a un familiar, no tiene que llevar a sus hijos al colegio, a sus nietos, no. Sí, Juan, o a un amigo. Te encuentras que son dos visiones, porque por una parte te están diciendo que la vida humana no vale un pijo, porque hay que seguir con la guerra en Ucrania como sea, y da igual cuánta gente muera, o con la guerra de no sé qué, o se olvidan de Siria en este momento, donde están matando a la gente por miles, y por el otro te dicen que tengas muchísimo cuidadito con el coche, no sea que vayas a fumar. Hombre, joder, que son 1 millón de abortos al año. Coño, a ver si... ¿De qué vamos? Sí. Hipocresía. ¿No? Primer y único estamos a tacos Rolex o queremos estamos a esta setas. mañana. Digo Bueno, yo. no, que antes has dicho ¿Qué he otro. 2 dicho? tacos llevas ya esta ¿He dicho mañana. 2 tacos yo? 2 tacos. No los vamos a repetir. Y lo de carga que ha dicho antes también otro. Sí. Gaby, Gracias gracias. a ti, pero Alba, uno cuando a quien le gusta el fútbol, pues a lo mejor se pone en la televisión la Copa Libertadores, ¿no? Pues esta competición de la Confederación Sudamericana de Fútbol, y a lo mejor está viendo un partido como en el caso del Barcelona de Guayaquil contra el Corinthians. Claro, y uno habla de la elegancia del fútbol, ¿no? Y cómo se comporta, pero vamos a ver cómo iba vestido el entrenador de Barcelona de Guayaquil. Elegante. Segundo Castillo, elegante no, lo siguiente, con smoking, como debe ser, al fútbol siempre elegante, dejémonos de chándal, aunque yo lo defiendo mucho, y después de esto, claro, se hizo viral porque no es la primera vez que viste así, no sabemos qué tendrá en el armario, dice que uno se deja guiar y que su esposa siempre le ayuda en cuanto a la vestimenta, dice, si ella me ve lindo, basta y sobra, y dice que siempre hay que estar a la altura del lugar donde se está. Ahora va a jugar la vuelta, por cierto, ganaron el partido contra Corinthians, contra el equipo brasileño, ahora va a jugar a la vuelta, no sabemos cómo irá, pero estaremos muy atentos a su armario. Lo podemos ver en el Curubito, que te recuerdo que esta casa tiene un programa nuevo. Desde luego lo que no sabe este señor es de protocolo, que los smokings están reservados para etiqueta y alfombra roja. A mí que alguien vista de una forma pues un poco más especial me parece bien. Lo que ocurre es que eso está hecho para personas atléticas. Yo me pongo ese mismo traje y parezco un carrito de un helado. Porque claro, es que hay que tener una cierta compostura para llevar esta Pues mira, percha. Miguel Ángel, yo he decidido no adelgazar, Que no estoy sino mal, animar que no a mis estoy mal. amigos a que engorden. No estoy mal, pero claro, eso no me lo puedo Y animar a la gente que sigan estos partidos de la Copa Libertadores, de la Champions, la Liga, Que y esta que noche luego tenemos partido. vean el resumen en el Lo Curubito y tenemos gato al agua, todos los detalles. Y el Curubito. El Curubito. A las 12. Algunos lo tuvimos ayer el partido. Que algunos lo Multipantalla. tuvimos ayer el partido. Gaby, ahora sí, gracias por estas crónicas de manicomio. Y por cierto, se lo recuerdo, mañana interesante en el Tribunal Supremo con todas las novedades en ese caso por el que está siendo investigado Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, un caso por revelación de secretos. Allí ha acudido a declarar en primer lugar la que fuese jefe de gabinete de Óscar López y que hoy en día es la número 2 del Partido Socialista de Madrid. Hablamos de Pilar Sánchez Acera. Ahora mismo, como saben, es la número 2 de Óscar López y ha declarado como testigo, por lo que tiene supuestamente la obligación de decir la verdad. Lo que ha intentado en todo momento es desvincular al Palacio de la Moncloa de este caso, de esa filtración de la Fiscalía General del Estado. Asegura durante esa declaración, durante una hora como testigo, que ese correo filtrado le llegó única y exclusivamente por la prensa, por los periodistas, por los diferentes medios de comunicación y que lo único que hizo fue reenviar ese correo electrónico a Juan Lobato, con el que luego Lobato salió al día siguiente por la mañana en la Asamblea. Unos mensajes que, como saben, Lobato luego llevó a un registro ante notario. También estaba llamado a declarar Francesc Vallès como testigo. Él era el jefe de gabinete en ese momento de Pedro Sánchez. Por el momento nada se conoce de su declaración ante el magistrado del Supremo y en cuanto tengamos más información se la contaremos. Impactante como era la portada de esta misma mañana
del ABC, porque después de conocer ese auto de la magistrada, donde incluso se ofrecía a Carlos Mazón, al presidente de la Generalitat Valenciana, declarar de forma voluntaria, pues ABC abría esta mañana de esta forma: Mazón debe irse ya. Es el editorial que en su edición impresa además llevaban a toda página, de forma muy contundente. Le explicaban además desde este periódico a Carlos Mazón que debería marcharse y abandonar cuanto antes. La contundencia, dicen, del auto de la juez de Catarroja hacen inviable políticamente la continuidad de Mazón al frente de la Comunidad Valenciana. Julio decía antes que no debía dimitir, o que por lo menos no debía hacerlo si antes no dimiten Sánchez, Teresa Rivera y compañía. ¿Qué opina? ¿Pero dónde está Juanma Fiscalía Bárcenas? y dónde está un juez diciéndole al señor Sánchez que debe irse ya también? Pero si tardaron 3 días en enviar al Ejército, a los pontoneros, a la Guardia Civil, si sabemos que en algunos de los pueblos más importantes, Paiporta, por ejemplo, el tercer día flotaba un cadáver en la plaza, tal como relataba el escritor en el... Posteguillo. Posteguillo, pero ¿cómo es posible? No sé, los valencianos... no sé. Como diría Josep Pla, y eso ¿quién lo paga? ¿Quién ha pagado esa portada del ABC? Porque yo he leído el auto de la juez de Catarroja y sí, efectivamente, dice que a lo mejor tendrá que este señor testificar porque puede estar implicado en una responsabilidad derivada de los hechos de la Dana, pero también hay que escuchar lo que dijo Juan Roch ayer, dando cuenta con respecto a las cuentas de Mercadona y cuando dice que el Estado no ha funcionado, que las instituciones no han funcionado, que durante 3 días los ciudadanos valencianos estuvimos abandonados, y ahí la responsabilidad es de quien tenía la obligación de decretar el estado de alarma o de emergencia o el que fuese en el territorio afectado. Y eso está determinado por las leyes. Y también hay quien tiene la responsabilidad in illo tempore de haber ejecutado las infraestructuras que habrían evitado los daños que se produjeron en la ciudad de Valencia y en las ciudades de la contorna, como decimos allí, que han sido inundadas y que han sufrido todo esto. Porque si se hubieran ejecutado las obras, a lo mejor no habría necesidad de tener que avisar a que la gente huyera. Porque por mucho que se quiera avisar, siempre hay alguien que no es avisado. Porque se hizo el aviso, yo estaba allí, a través del móvil. Pero hay personas que no tienen móvil. Si hubieran estado circulando a las 6 de la tarde y hubiera habido una llamada de móvil, que fue la primera vez que yo lo escuché, ¿qué habría pasado con esas personas? También se las habría llevado el agua. ¿Y quién podía haber evitado que el agua llegase? Pues quienes tenían que haber ejecutado las infraestructuras. ¿Y quién tiene la responsabilidad de que ahora no se quiere invertir en Valencia, en esas zonas, y que las compañías de seguros no quieren asegurar determinadas naves industriales, o que el valor de algunos inmuebles esté rebajado a la hora de venderlo o de pedir una hipoteca porque resulta que está establecido en una zona que puede ser inundada dentro de 3, 4, 5 o 10 años? Que aquí hay mucha responsabilidad y no se habla de ella. Parece que solamente sea responsable uno, que lo es, pero hay muchos más. Miguel Ángel. Yo hay un hecho, una conducta de la titular de este juzgado que ciertamente me hace sospechar a que tenga un interés en no soltar esta causa, y que consiste en que invitar a Mazón a que declare voluntariamente pone en evidencia que tal vez ella considera que el señor Mazón tiene algún tipo de responsabilidad, pero no se atreve a realizar lo que se llama el informe motivado para enviarlo al tribunal competente. Entonces, claro, que le invite voluntariamente a decir, oye, renuncia a tus privilegios, pero ven aquí a declarar, es decir, yo no quiero soltar esta pieza, no quiero soltar este asunto, y eso a mí, en un juez, normalmente no me gusta. En el caso del señor Ábalos, fue él el que dijo que quería ir a declarar voluntariamente. No le citó el magistrado supremo para decir, oiga, venga usted voluntariamente. Fue Ábalos el que renunció a su derecho, pero que su señoría le invite al señor Mazón, ya ponga en tela de juicio si existen o no indicios contra el señor Mazón, pero no haga lo que tiene que hacer legalmente, que es entonces dejar esta causa, a mí eso me hace sospechar de que sobre la parcialidad o imparcialidad de este juzgado. En relación con el delito concreto que se investiga aquí es el de negligencia grave.
Para ello tiene que existir una conducta de una persona, de las personas, en este caso, responsables de esta, como funcionarios o como cargos, una conducta que haya por lo menos contribuido de forma significativa en el resultado de las lesiones o las muertes que se produjeron. Claro, la jueza en el auto establece que fue o que contribuyó significativamente el retraso en el aviso a las 8 de la noche en que pues esas personas no estuvieran advertidas y no fueran a lugares altos. Pero claro, lo que a mí me falta, y hay algunas acusaciones que están recurriendo, que van a recurrir a esta resolución, porque consideran que también hace falta que concurran y vengan como investigados los miembros del Centro Hidrográfico del Júcar, y lo que no sé, lo que desconozco es si alguien ha formulado denuncia contra los responsables del Gobierno central a la hora de enviar la ayuda que tenían que haber enviado desde el primer momento. Entonces, claro, si no hay nadie que lo denuncie, no se va a pronunciar ningún juzgado. Entonces, lo que yo quisiera saber, lo desconozco en este momento, es si alguien ha hecho esa denuncia o no. Porque si nadie denuncia, no va a haber responsabilidades. Y puede existir incluso dentro de este delito que existan varias causas, varias conductas que hayan contribuido al resultado final. Por tanto, que se investigue la responsabilidad de los cargos de la Generalitat, pues investíguese. 2, pero no dejemos de investigar el resto de actuaciones de la Administración. Como bien decía el señor Roig, aquí el Estado no ha existido, ni el central ni el autonómico. Luego, ha de investigarse todo. Y yo, en relación con este juzgado, sinceramente, ha enseñado un poco, en términos un poco vulgares, ha enseñado un poquito la patita cuando pretende que venga el señor Mazón a dar el paseillo, pero sin imputarle, sin investigarle. Oiga, si usted cree que el señor Mazón tiene responsabilidad, haga lo que tiene que hacer. Sí, me parece muy interesante, porque ayer no lo matizamos eso, la diferencia entre Ábalos que pide y la juez que pide. Me parece muy interesante esto. Sobre lo segundo que decías, yo por lo que he escuchado, pero no lo puedo comprobar, no hay denuncia sobre lo otro. Con lo cual la juez se escuda en que lo que hay denuncia es, diríamos, en la actuación intradía de ese día. Y que por eso tampoco va a más causas. Pero eso yo no sé si es verdad. Lo mismo que tampoco sé si esa denuncia la ha puesto el PSOE o la ha puesto quién la ha puesto y quién ha dejado de ponerla. No lo sé. Bueno, hay una asociación de damnificados, pero ves a saber. Sí. Claro, detrás quién hay. Pero lo que sí tengo claro, me parece que coincidimos los cuatro, y Alba también que estamos aquí, que aquí hay tres cosas, ¿no? Una fue el prever esto, la previsión, plan hidrológico, etcétera, etcétera, que eso fue cero. Limpieza del pollo, cero. Después la ejecución del propio día. Y ahí entendemos que Mazón hizo lo que hizo, que es un poco inútil, por no decir muy inútil, o llamarlo de otra manera, pero hay otras autoridades que tampoco hicieron nada. Y después está la ayuda posterior, que eso el Estado se ha inhibido, o al menos estuvo unos cuantos días sin hacer nada, o sea, cero. Con lo cual habría varias culpabilidades que si no puedes atacar a una y no atacar a otras. Sobre el tema de si debe dimitir Mazón, yo ayer entendí que tenía que dimitir, pero no ahora, hace mucho tiempo. Fundamentalmente porque el argumento que ha hecho Julio no lo ha hecho Mazón. O sea, si el PP y Mazón no es capaz de usar ese argumento, que no lo están usando, ya lo dan por muerto, ellos mismos. O sea, es el propio PP el que ha condenado. Porque, a ver, yo que este tío metiera la pata aquella tarde lo entiendo, lo puedo llegar a entender porque puedes no saber, puedes llegar tarde, no sé, puede pasar cualquier cosa. Pero que después no sea capaz de lo que se le pedía, que es que solicitara abiertamente, aunque no fuera necesario, decir, Estado, tome las riendas, eso no lo entenderé nunca. Con lo cual, un personaje que no es capaz de hacer eso, no sé exactamente por qué, porque cuesta 2 minutos, o sea, es una declaración con un micro, decir eso. Un señor que no es capaz de decir eso y que después su partido y él no es capaz de decir lo que ha dicho Julio, creo que es un desastre de personaje, que lo que nos va a llevar es a mañana peor que hoy, pasado mañana peor que mañana. Y aunque no es justo que solo dimita él, porque sería aceptar que la culpa es de él y no es de otros, creo que cada día va a meter más la pata porque pero no puede dimitir él, no puede dimitir, no puede dimitir. Tiene que usar la posición donde está para recordarle al gobierno de España que lo que ha hecho es un crimen. ¿Y lo ves capaz de hacerlo? Él
evidentemente es un irresponsable. Sí, yo entiendo. Y es un señor muy torpe. No me cabe la menor duda. Estamos de acuerdo. Su acción fue verdaderamente torpe. Torpe. Bien. Eso está bien definido. Y además, felicitar y darle enhorabuena al presidente, eso ya es para decirle, oye, Mazón, ¿qué te has tomado en el ventorro? Pero la acción del gobierno es criminal. Y la diferencia entre torpe y criminal es cualitativa, no cuantitativa. Es civil y criminal. Sí. Pero ¿tú ves a Mazón capaz de hacer eso que estás diciendo? Pues lo va a tener que hacer, lo va a tener que hacer. ¿Y ves al PP respaldándolo? No, es que el PP algún día se enterará de que el PSOE lo que no hace prisioneros. No hacen prisioneros, te matan. A ver si lo entienden. Y sus enemigos no son los de Vox. Claro. No hacen prisioneros los de la izquierda. Con que escucharan a Milei sería suficiente. Ya, es que... Pero no escuchan a Milei, son de otro bando. Son más bien del Vaticano. Además, en este caso, lo que no me parece correcto desde el punto de vista del propio auto que ha dictado este juzgado es esta invitación a Mazón para que venga a declarar voluntariamente como investigado, supone... Como testigo, como testigo, pero vamos, porque tiene responsabilidad, porque piensa que hay indicios contra ti, para que dejes de tener ese privilegio. La cuestión está en que esa posición o este argumento significaría que un presidente de una Generalitat, cuando ocurre una tragedia como esta, prácticamente tiene que estar dándole a la tecla para que envíe los mensajes. Para eso ya está una estructura, unas consejerías y unos funcionarios. El presidente tomará las decisiones que tenga que tomar, pero de ahí a responsabilizarle a él, al presidente de una Generalitat, de la actuación correcta o incorrecta de sus funcionarios, tendrán que demostrarme que él paralizó decisiones o que intervino, porque si no, no es su competencia. Veo cómo no hay un fiscal, un juez, que haya directamente abierto unas diligencias al presidente del Gobierno, a la ministra de Defensa y a Teresa Rivera. No lo puedo comprender, porque no es que haya indicios, es que hay pruebas de que se pasaron por el forro su deber de socorro. Es decir, han cometido el delito de omisión de socorro. Es que no es una opinión. Es que entre las 8 de la tarde del martes y el viernes no enviaron... Dijeron que si necesitan ayuda, que la pidan. Pero vamos a ver, y a nadie, no hay un juez, esa fiscal o esta juez tan no sé, tan diligente. Es decir, ¿no se le ocurre mirar qué pasó esos 3 días? ¿Dónde estaban aquellos franceses que llegaron a un pueblo, los bomberos franceses? Mazón no impidió que se hicieran, simplemente con su actitud no permitió que algunos lo hicieran, que es distinto. Aquí tenemos que dejar este asunto. Julio Ariza, nos vemos mañana en esta mesa. Dios quiere. Tienes que ir antes de tiempo. Pueden seguirles todos ustedes en su canal de Telegram, Julio Ariza el Toro. Última pausa de publicidad del día de hoy y volvemos. Estamos de vuelta en Dando Caña, última media hora del programa. Enseguida hablaremos de otras cuestiones muy interesantes, como es el tema de los aranceles. De hecho, conectaremos con un catedrático en economía para tratar de entender un poco más qué es lo que está sucediendo. Pero antes de nada, saludamos a Luis Rodríguez García. Va a cumplir este año 84 años y quiere presentarnos su proyecto de vida, que va unido también a su proyecto laboral, que es García Vallano, carne de membrillo. Muy buenas tardes, don Luis. ¿Qué tal? Bien. Cuéntenos, ¿cómo describiría su proyecto de vida? ¿Cuáles son los valores fundamentales para usted en su día a día? Fundamentalmente, una cosa que se ha perdido en este mundo desde hace muchos años, que es la ilusión. La ilusión por vivir es fundamental. En España, yo he conocido a España de antes, había ilusión, alegría. Y hoy día lo que encontraré es una tristeza horrorosa. Entonces, yo quiero convertir que la salud es fundamental. Sin salud no se puede vivir. Pero salud es positivo, es una cosa que por el camino de la verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos en la mentira y eso es totalmente negativo. Ante eso no se puede luchar. O los hacemos positivos y buscamos salud o sencillamente nos vamos a hacer puñetas. Desde luego que sí. ¿Y cómo surge precisamente esa idea de vincular esos valores, ese proyecto personal con el hecho de hacer precisamente membrillos? Pues el proyecto es una cosa mía, personal mía, que yo en un momento determinado a mí
30 y tantos años, pues tengo una serie de problemas, entre 20 y 40 tengo una serie de problemas muy gordos que me producen, y entonces tengo dos soluciones, o salir para adelante o para atrás. Y entonces, poco a poco, pues voy tirando como puedo, y me acuerdo exactamente de que yo en una finca que teníamos, pues había 2 o 3 membrillos, árboles. Y hacíamos membrillo, comíamos membrillo, pero al principio no era consciente de lo que pasaba. Y poco a poco, pues yo tenía todo esto me iba a producir una serie de problemas físicos del aparato digestivo, mi mente no funcionaba muy bien, en el sentido de que estabas un poco metido en ti mismo. Y entonces, ¿qué pasa? Porque resulta que al cabo de un tiempo, unos años, me encuentro mucho mejor, mi estómago dirigía bien, la cabeza no me asusta, y digo, pues chico, esto hay que seguirlo. Y entonces sigo, y haciendo planes hasta los 50, hasta los 60, a los 70, a los 80, pensando que los 60 era una edad ya bastante para tranquilizarse. Y digo, pues es que estoy mejor que antes, si es que esto es agoroso. Y entonces hago un proyecto para vivir a 100 y pico años. Y en eso estoy. Ahora estoy en la primera época, y entonces quiero seguir adelante. Bueno, lo que nos está diciendo precisamente es que esta carne de membrillo es totalmente saludable y que nos ayuda a estar mucho mejor. No sé si nos puede contar cómo lo incorpora en su dieta diaria. Yo lo incorporo en mi dieta. Bueno, hay una cosa que quiero dejar claro, porque como hablo de televisión, esta es una parte, luego hay otras partes también. O sea, es un proyecto de vida que está muy estudiado por mí, o sea, estudiado y realizado. Lo que pasa es que ahora viene la parte buena, que es acabar mi vida haciendo una serie de cosas que yo tenía que haber hecho a los 30 años, como es una empresa que me quitaron y una carrera deportiva que me destruyeron. Entonces, hoy, exactamente, a partir de ya, yo anuncio que yo voy a hacer una carrera deportiva y una empresa que está funcionando, que es García Vallano. O sea, quiere decir que yo resurjo a la vida después de una serie de fantasmas y una serie de cosas con las que me quieren tapar. Hoy, puedo decir, aquellas personas que me lo hicieron, no sé dónde están, ni me interesa, pero yo estoy aquí, he surgido y viviendo con alegría e ilusión. Pues eso es fundamental, desde luego. Entonces, luego, por ejemplo, ¿Cómo incorpora precisamente esta carne de membrillo en su dieta? Yo tomo normalmente casi todos los días carne de membrillo. Entonces, esto se puede tomar o bien por la noche, yo, por ejemplo, me entreno por la mañana y otro por la tarde. Yo normalmente lo hago después del entrenamiento, porque lo asimilo mejor y me encuentro más a gusto. Entonces, o bien en el desayuno o en la cena, el postre y tal. Y entonces, realmente lo que yo quiero decir que el membrillo, que es muy importante, porque, vamos a ver, yo quería, por ejemplo, yo estoy metiéndome en colegios y cosas esas, porque el chico está perdido, es vago, es perezoso. Entonces hay que darle alegría. Y entonces yo pensaba que la única cosa muy importante que hay que hacer es a través del deporte. Porque el deporte les hace motivo de jugar. Es que los niños no juegan. Y entonces están aburridos, están hartos de vivir, están pensando en cansarte porque están cansados de no hacer nada. Y eso es terrible. Cuando una persona llega a eso, si tiene 90 años, pues me parece normal. Pero una persona con los 15 años está cansado sin hacer nada, ¿qué hacemos con estos? Entonces, el proyecto está para eso, para dar vida al que puede y el que quiere hacerlo. Entonces, es muy importante todo este conjunto de cosas, la alimentación, por ejemplo. ¿Cómo es la alimentación que viene? Yo me gustaría este proyecto aplicarle a los alimentos reales que en Europa han existido, sobre todo en España, porque es que nos están engañando. Estamos metiéndose en la enfermedad diaria. Entonces, lo que se trata no de quitar la enfermedad, lo que se trata es de no llegar a la enfermedad. Nacemos sanos y nos envenenamos por las porquerías que tomamos y comemos. Hagamos algo, que es el proyecto que yo quiero, todo esto diluirlo para que la gente lo vea. Es que los mayores se les ha olvidado ya. Pues por eso hay que volver al membrillo, que es un hábito de vida, además, incorporarlo a nuestra dieta, un hábito de vida totalmente saludable. Están viendo en sus pantallas ese número de teléfono y también la página web www.membrilloysalud.com, carne de membrillo de García Vallano. Un placer conocerle, don Luis. Gracias. Vamos con más asuntos y tenemos que hablar ahora en materia económica de los aranceles, porque ya han visto ustedes cómo la Unión Europea ha respondido con contramedidas por unos 26.000 millones de euros a los aranceles que consideran injustificados de Estados Unidos al acero. Vamos a tratar de entender un poco más este mundo con don Rafael Pampillón, con el que tenemos conexión en directo. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes.
Bueno, para tratar de entender un poco más toda la situación, ¿cuáles son ahora mismo los aranceles que está aplicando la Unión Europea a otros países? Bueno, nosotros aplicamos un arancel común del 3% a todos los productos que entran en la Unión Europea. Es un arancel bajo, pero lo que sí tenemos que saber es que tenemos el mismo arancel todos los productos frente al resto del mundo. Y luego dentro de la Unión Europea pues no hay aranceles, hay libre circulación de mercancías, de personas, de servicios, de capitales. En definitiva, estamos ante una situación de libre comercio con el resto del mundo, porque es un arancel muy bajo. ¿Cómo valora precisamente la respuesta de la Unión Europea y también esos aranceles de Estados Unidos al acero? ¿Cómo nos puede afectar? Bueno, las respuestas pues tienen que ser, no es que sean buenas para nadie, pero hay que aceptar una guerra comercial si te están subiendo los aranceles de tus productos para entrar en Estados Unidos. Y eso lo que afecta es de entrada a Estados Unidos al entrar productos más caros, porque son productos que entran a precio internacional más el arancel, pues hace que el acero, por ejemplo, o el aluminio que entra de Europa en Estados Unidos suba de precio. Y eso repercute en la cadena de valor y al final los precios finales son más caros. Por lo tanto, Estados Unidos tiene inflación. Hoy precisamente a la 1:30 se ha publicado el dato de inflación. Yo no lo conozco, pero me imagino que la inflación estará por el 3%, que es una inflación muy alta si tenemos en cuenta que la Reserva Federal tiene como objetivo una inflación del 2%. En definitiva, Estados Unidos, con estas políticas de reducir impuestos, impedir la entrada de inmigrantes, subir aranceles, eso supone más inflación y, por tanto, tipos de interés más altos. Y considera precisamente que en un ámbito, porque también hemos visto en estos últimos días, incluso lo hemos analizado, esa posibilidad, no sé si lo considera como un escenario real, la posibilidad de una recesión en Estados Unidos. Sí, claro, al final productos más caros pues llevan consigo pues unas dificultades en la producción, unos mayores costes, y esos costes pues lógicamente si la Reserva Federal actúa, pues mantendrá los tipos en el 4,5, que son tipos altos, restrictivos, y por tanto ya estamos viendo cómo en las bolsas se está notando esa recesión futura. O sea que las bolsas están cayendo, de manera que el euro se está apreciando, el dólar se deprecia, porque lógicamente Estados Unidos pues tiene unos valores que se están perdiendo valor, y eso hace que la gente venda. Eso significa que la gente compra valores, acciones en bolsa europea que tienen posibilidades de una mayor rentabilidad porque tienen unos costes menores, y en cambio abandone la bolsa americana. Además, en Estados Unidos, como los tipos siguen estando altos, pues lógicamente los ahorradores americanos apuestan más por los bonos que rentan que por las acciones. Y esa depreciación de los valores en las bolsas, pues lógicamente hace más difícil la financiación de las empresas americanas. De hecho, le leíamos a usted precisamente a través de las redes sociales cómo los aranceles han elevado los precios del acero al máximo de estos últimos 12 meses y cómo incluso estaban beneficiando a muchos fabricantes de acero estadounidense, pero también a productores europeos y asiáticos con producción en Estados Unidos. Claro, pues al ser más caro lo que entra, los que producen allí, tanto americanos como europeos y asiáticos, pues lógicamente se están beneficiando de ese precio mayor. O sea, está el precio del acero en máximos de 12 meses, y eso beneficia a los productores, sean americanos.
algunos tenían dificultades porque la competencia mundial es muy fuerte. Y entonces esos que tenían dificultades dejan de tener dificultades, al menos temporalmente, mientras tengan el arancel que le protege frente a la competencia internacional, pero también a los productores europeos y asiáticos que producen acero en Estados Unidos. Estos aranceles además van a afectar a nivel europeo pues a muchísimos productos. No solo hablamos, muchas veces nos fijamos en el sector agrícola, como por ejemplo puede ser el licor o la carne de vacuno, pero estamos hablando de que esto va a afectar muchísimo más, ¿no? Sí, porque las represalias que está tomando la Unión Europea por valor de 26.000 millones de euros que ha anunciado hoy la Comisión, pues va a afectar pues, al acero, por supuesto, pero también al sector textil americano, al bourbon, a las motocicletas, a los vaqueros, a los electrodomésticos, es decir, a una serie de productos americanos que solemos comprar en Europa, pues le pondremos un arancel de manera que podamos recaudar unos 26.000 millones de euros, que es lo que está recaudando el gobierno americano con los aranceles que está poniendo en Estados Unidos a los productos europeos. ¿Por qué se interpreta el IVA como un arancel? Bueno, porque es un impuesto que grava a cualquier bien que se vende en Europa, ya sea producido en Europa, ya sea producido en China, ya sea producido en Estados Unidos. El IVA es un impuesto indirecto que grava a la compraventa de bienes. Y entonces, claro, los productos americanos pagan IVA, igual que los productos españoles, pues pagan IVA. Es decir, que no es exactamente un arancel, es un impuesto que todos los países europeos tenemos y que grava a cualquier producto importado o producido dentro de la geografía de la Unión Europea. Rafael Pampillón, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo esta mañana. Es un placer escucharle. Gracias a vosotros. Un abrazo. Bueno, vamos con otro asunto por el que quiero preguntarle a Miguel Ángel Durán y que creo que además le gusta, ya que lo ha mencionado a lo largo de varias ocasiones esta misma mañana, que no es otro que el de José Luis Ábalos. Antes veamos cómo Teresa Rivera ha sido precisamente desmentida e incluso, atención, cómo Carmen Pano tendría relación con los Miami. Ustedes se preguntarán quiénes son. Vean. Teresa Rivera se ha convertido en otra nueva ministra de Sánchez acorralada. La UCO pone el foco sobre ella y desmiente al gobierno. Desde el Ministerio de Transición Ecológica afirman que nunca han concedido autorización alguna a las empresas de hidrocarburos. Sin embargo, informes de la Guardia Civil desmienten esta versión. La cartera, dirigida entonces por Teresa Rivera, emitió 3 resoluciones que beneficiaron a Villafuel, la empresa con la que Aldama y Claudio Rivas habrían defraudado al menos 231 millones de euros. Fue el 9 de septiembre de 2022 cuando el departamento de Rivera aprobó la previsión de ventas y el 15 de ese mismo mes Villafuel recibió la autorización como operador. Sin embargo, el Ministerio insiste en que nunca favoreció a la empresa a pesar de lo evidente. Además, la UCO tiene en sus manos documentación que vincula a Carmen Pano, la empresaria que asegura haber llevado a Ferraz 90.000 euros en efectivo, con miembros de la organización Los Miami. Organización desarticulada en 2021 en otra operación contra el fraude masivo al IVA en el sector de los hidrocarburos. La red creó varias sociedades y Carmen Pano fue administradora de al menos 3 mercantiles con las que llegó a blanquear 2,7 millones de euros. Una operativa en la que también está involucrado Claudio Rivas, socio de Víctor de Aldama, que entró en prisión por la trama de los hidrocarburos y que ayer se desvinculó en el Supremo de los hechos que se le imputan. Y The Objective cuenta hoy más información acerca de ese intento de soborno a Carmen Pano por parte de un despacho bastante cercano al Partido Socialista. Cuenta cómo la Fiscalía Anticorrupción y la UCO ya sabían que esto se iba a producir, que estaban alertadas, pero sin embargo prefirieron esperar para ver qué era lo que sucedía exactamente. Miguel Ángel. Sí, de hecho, por lo que ha aparecido en prensa, da la casualidad de que este concreto despacho, que es unipersonal, que es una abogada, fue contratada incluso por el gobierno por un importe de 30 y pico mil euros que se podría ampliar en 2 años
justo en fechas muy coincidentes cuando se imputó, cuando empezó la causa y cuando se produjeron los registros. Claro, esto es bastante chusco, pero claro, si estamos ante, por ejemplo, una organización criminal como eran los Miami, pues aquí está lo mejor de cada casa. Y respecto del posible soborno, por lo que ha aparecido en prensa, parece ser que le ofrecían el pago del alquiler de la señora Pano, incluso algo tan histriónico como la boda de la hija. Eso es lo que ha aparecido en prensa. Pero me parece que por el dinero que decían que le ofrecían, o que ha aparecido en prensa que le ofrecían para que cambiase su versión y no implicase al PSOE, me parecía hasta poco dinero. Es decir, que te paguen solamente el alquiler y la boda de tu hija. Es decir, es todo muy chusco, muy... La verdad es que... Pero claro, estamos hablando con personas que, por lo que parece, incluso esta señora Pano, pues estaba en toda una organización criminal, con lo cual te puedes esperar todo. También poner de relieve que en el Supremo, Koldo y el señor Ábalos pretenden que no se investigue, que no siga la investigación respecto de las contrataciones de las Jessicas, las Nicoles, las Andreas y las... Parece Claudia, una canción de reggaetón. Claudia o no sé qué. Jessica, Claudia, Andrea y Nicole. Ahí está. He puesto que consideran que la causa empezó por el tema de las mascarillas y que ahora pues prácticamente se estaría extendiendo a cosas que no tienen que ver con el tema. Yo creo que esta postura del señor Ábalos y de Koldo no les va a servir para nada. ¿Por qué? Porque lo que es evidente es que la trama pagaba las prostitutas del ministro, pero por otra parte estas prostitutas tenían relación con la propia administración y con empresas que dependían de su propio ministerio y que están implicadas en todo este chanchullo. Por tanto, yo creo que, pese a que han recurrido, yo creo que el tema va para adelante, pero vamos, van a investigarse y van a ver... O sea, ¿por qué? Porque la postura procesal de Koldo y Ábalos no es muy coherente. Oiga, si ustedes manifiestan que los viajes de estas chicas con el ministro los pagó él privadamente, aporte los justificantes bancarios que lo acrediten, pero no aportan nada y pretenden que no se investigue quién pagó esos viajes del ministro con o las prostitutas. Por tanto, oiga, si usted no quiere que se investigue, aporte los justificantes y se acaba el asunto. Si no lo aportan, habrá que investigar. Pero es todo muy extraño. Es muy extraño, sí. Nos lleva a más sitios y más lugares, Juanma. Yo creo que es un caso verdaderamente enrevesado. Tiene tantas ramificaciones, tiene ramificaciones incluso en Perú. Incluso en la prensa leíamos que el señor Zaplana podía tener algo que ver con este asunto, cosa absolutamente sorprendente, que en la época de Camps la Generalitat Valenciana había financiado cosas a través de ONGs para el señor Ábalos. Ver para creer. Es decir, al final parece que los corruptos se juntan, aunque cada uno sea de su padre y de su madre, y que todos ellos al final tratan de favorecerse. Ya sabemos que en cierta época, y no voy a citar nombres, entre dos comunidades autónomas españolas que estaban gobernadas por presidentes de comunidad autónoma de signo político diferente, había muy buen entendimiento. Y había muy buen entendimiento en cuanto a algunas determinadas empresas. Por tanto, esto que aparece ahora, de que hayan personas del Partido Popular que también tengan que ver con el señor Ábalos, pues, y toda esta trama de corrupción con prostitución, pues la verdad es que deja una sensación de pena y de tristeza enorme. Eso también se producía en la... Y disculpad en Cataluña, con los Pujol, esa familia también era muy inteligente porque también le daban al PSC o a otros partidos algunas migajas o les dejaban que siguieran con sus propias corrupciones para que no hablasen de lo que pasaba con la familia Pujol. Entonces, ¿qué ocurre? Nadie hablaba, nadie preguntaba. El 3% ha estado, vamos, años y años y años hasta que explotó, pues por razones de que al final la cosa ya es muy evidente, ¿no? Pero que este tipo de comportamientos, estoy de acuerdo, que se produce habitualmente. Uno no se tocan los chanchullos del otro partido y así van tirando años. Bueno, hablemos de otra cuestión, porque ya sabemos que el consumo de alcohol entre menores cada vez comienza a edades más tempranas. Es algo a lo que el Gobierno intenta buscar una solución. María Vallejo, ¿qué es lo último que
que han aprobado. Sí, Salva, el Consejo de Ministros dio ayer luz verde a un proyecto de ley que busca prevenir el consumo de alcohol en los menores de edad. Esta medida surge ante los datos que revela la encuesta estatal sobre el uso de drogas en enseñanzas secundarias, que refleja que el 93% de los jóvenes de entre 14 y 18 años considera que es fácil conseguir comprar este tipo de bebidas. Esta nueva ley incluye medidas en educación, sanidad y también en publicidad. Entre las acciones más destacadas se encuentran programas de concienciación para los padres y la inclusión de contenidos educativos en los colegios sobre los riesgos que supone consumir alcohol. Pero también hay prohibiciones. No se podrá beber alcohol en centros educativos, excepto en las universidades, tampoco en residencias de estudiantes que admitan a menores de edad o en centros de protección de menores. Tampoco se podrá beber alcohol en eventos deportivos, de ocio o dedicados a esos menores de edad. Esto es lo que más polémica ha generado sin duda, porque ahora un padre que acompaña a su hijo, por ejemplo, a ver un partido de fútbol, no podrá consumir alcohol delante de él. Tampoco se podrá hacer, por ejemplo, en la celebración de un cumpleaños infantil. Se va a regular también la venta y el suministro. Las máquinas expendedoras tendrán que incorporar mecanismos con vigilancia para evitar que los menores compren bebidas alcohólicas. Tampoco podrá haber publicidad en la vía pública cerca de colegios y hospitales. Y en cuanto a la publicidad, también va a estar bastante regulada, porque no se podrá usar la voz de personas con menos de 21 años para promocionar todo este tipo de bebidas. Este proyecto de ley tiene ahora que pasar por el Congreso, pero Mónica García ya dice que es una ley pionera. Madre mía, gracias Marien. Vean ahora estas imágenes. Han ocurrido en Salt, en la comisaría. Fíjense, una turba de inmigrantes ilegales que intentan precisamente asaltar esa comisaría en Gerona. Las imágenes, desde luego, llaman muchísima la atención y, por lo que cuenta el periódico El Caso, todos ellos subsaharianos intentaron precisamente liberar a un grupo que estaba precisamente en el interior encarcelado. Fíjense cómo luego, después de esto, a través de las redes sociales, presumían de su hazaña. Pero la policía cree que son reyes del mundo, no sé qué, nos quieren coger a todos del palo. Bueno, pero yo no he hecho nada, me quieren coger. También piensa, pero mira todo lo que hemos destrozado, hemos cerrado las calles, bro. Y no lo han cerrado los polis, ¿eh? Es que ahora mismo no puede salir nadie sal. Nosotros sabemos por qué, saben por qué lo han hecho. Ya. Porque saben, esto es, os las voy a contar, quinta vez que me persigue la policía. Sigo sin entrar a la comisaría aún. Miren cómo lo hemos destrozado todo en Salt. En fin, últimos minutos para Sandro Meco en Dos Continentes. Bueno, pues ayer hablamos de Doug Ford. ¿Quién es Doug Ford? El primer ministro de Ontario que fue el responsable de poner ese 25% de aranceles en la electricidad a Estados Unidos. Y la cuestión no es simplemente que hiciera esto, sino la forma, la autoridad, las ganas, el énfasis. Y de hecho fue un énfasis tan poderoso que cuando dijo la noticia, pues la comentó así. Dejadme ser claro. No dudaré en aumentar estos aranceles. Si es necesario, si los Estados Unidos escalan esto, no dudaré en cortar el suministro eléctrico por completo. Creedme cuando os digo que no es algo que quiera hacer. Me siento horrible por el pueblo americano, porque no han sido ellos los que han comenzado esta guerra comercial. Solo hay una persona responsable de esto, y es el presidente Trump. Estaba confiado, llegando a amenazar incluso con cortar totalmente el suministro eléctrico a Estados Unidos. Pero la cuestión es que ayer por la tarde las cosas empezaron a cambiar, y todo gracias a una llamada. Como sabéis, hay un hombre muy fuerte en Canadá que dijo que nos iba a imponer unos aranceles con respecto a la electricidad que viene a nuestro país. Nos ha llamado y ha dicho que no lo va a hacer. No lo va a hacer. Y hubiera sido terrible que lo hubiera hecho, pero no lo va a hacer, así que lo respeto, no lo va a hacer. Y puede ser palabrería, puede que lo haya repetido 1.000.000 de veces y que luego realmente este señor, el señor Ford, no fuera a hacerlo. Sin embargo, horas más tarde... Antes de esperar al 2 de abril, con todas esas amenazas yendo y viniendo y un poquito de aquí y un poquito de allí, he acordado suspender temporalmente, siempre tenemos esa herramienta, los aranceles hasta que nos sentemos en un par de días en Washington para hablar de todo esto.
Claro, y esta es la cuestión. Después de la renuncia de Justin Trudeau como primer ministro en Canadá, pues quizá el señor Dog lo ha visto claramente como para erigirse él como la principal figura de oposición a Donald Trump en Canadá. La cosa no le ha salido muy bien. Ha sido él quien ha tenido que dar un paso atrás. Ha sido él quien ha tenido que ceder territorio. Y claro, estamos hablando de algo literal, porque Trump sigue insistiendo. Estamos subsidiando a Canadá con más de 200.000 millones de dólares al año. ¿Por qué? Esto no puede continuar. Lo único que tiene sentido es que Canadá se convierta en nuestro celebrado estado número 51. Eso haría que los aranceles, al igual que todo lo demás, desaparecieran completamente. Está interesante, pero no solo nos vas a hablar de aranceles esta noche, ¿no? No, hay que hablar también de las elecciones en Groenlandia, porque ya que estamos hablando de uno de los territorios que Trump quería anexionar, que es Canadá, pues también hay que hablar de Groenlandia, donde casi salta la sorpresa, porque el partido que quedó en segunda posición en las últimas horas, además de recuento de votos, fue el partido que precisamente más lazos quería tener con Estados Unidos. Así que hablaremos de eso, hablaremos también, por supuesto, de toda la pausa o el alto al fuego que va a haber, o que esperemos que haya, entre Ucrania y Estados Unidos. Ha hablado ahora además Marco Rubio y ha dicho que el objetivo es reunirse con los rusos para ver de qué lado están. Si los rusos no quieren acudir a esta reunión, significará que están de un solo lado, que es el de la guerra. Así que muy atentos a ver qué ocurre con estas reuniones. Te vemos esta noche. Esta noche a partir de las 9:25, aquí, en El Toro Televisión. En 2 continentes. Por cierto, nos queda un poquito menos de un minuto. Ya saben ustedes que durante toda esta semana también ha sido muy comentado el tema de que Pedro Sánchez, de que el presidente del Gobierno quiere hablar con todos los grupos parlamentarios, a excepción de Vox. Así lo dijo él en una rueda de prensa, en unas preguntas, un pequeño intercambio de palabras con los periodistas en Bruselas, para tratar el asunto del aumento de gasto en defensa. Acabamos de conocer cuál va a ser el orden de las reuniones, porque en un primer momento Alberto Núñez Feijóo salió diciendo que, bueno, que los que tenían que quedar excluidos eran los de Bildu. Luego confirmaba el del PP que sí iban a acudir igualmente. A las 10 en punto de la mañana se reúne Pedro Sánchez con Alberto Núñez Feijóo, media hora para cada uno, luego le sigue Esquerra, luego Junts, luego por supuesto Bildu, PNV, Podemos, Bloque Nacionalista Gallego, Coalición Canaria y UPN. No hay tiempo para más, gracias a todos por acompañarnos a lo largo de esta mañana. Ya saben que pueden seguir informados no solo a través del canal de Telegram de Julio Ariza el Toro, sino también en el resto de canales de nuestra casa, en YouTube, en Twitter, en fin, todos ellos. Síganos para estar pendientes de las noticias de última hora y también para volver a ver los mejores momentos de esta casa. Por lo demás, gracias por su confianza, por estar ahí y que descansen. Hasta mañana. Adiós. Gracias.